Que Dios te bendiga, amada iglesia. Es un honor, un privilegio estar aquí en un capítulo más de nuestro podcast En la Barca. Es una bendición poder traerte una palabra de parte del Señor, que sé que va a bendecir tu vida. Sé que esta palabra viene a poder ponernos un comienzo en nuestra forma de ver las cosas y poder vivir una vida de fe diferente. Pero previo a dar inicio a este mensaje, quiero invitarte a poder cerrar tus ojos, abrir tu corazón y decir: Padre amado, gracias. Dios fiel y eterno, gracias, porque hoy reconocemos cada uno de tus atributos. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres eterno, tú eres todopoderoso y estás con nosotros en cada temporada mostrándonos tu poder. Tú lo sabes todo, Señor, tú eres omnisciente, y a pesar de conocer toda nuestra fragilidad, a pesar de conocer todos nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, tú nos escoges y nos amas. Gracias, Dios, por esa bondad. Gracias por tu omnipresencia, porque estás con nosotros en cada momento, en cada segundo y en cada lugar. Amado Rey, hoy venimos delante de ti para poder escuchar tu palabra. Exponemos nuestro corazón delante de ti, Espíritu Santo, para que seas tú a través de esta plataforma, moviéndote con unción, con poder, convenciéndonos y preparando nuestro corazón para recibir esta semilla, para llegar a ser cada vez más cercanos a la imagen de Cristo, para glorificar al Padre. Ven y háblanos, Espíritu de Dios. Ven y déjate sentir. Ven y abrázanos. Ven y dirígenos y ven y enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, traigo una palabra de parte del Señor para ti que está titulada como Espíritu de Fe. Y es que vamos a empezar con este tema porque la Biblia nos habla y nos llama mucho a caminar, a hablar y a vivir por la fe. El apóstol Pablo, hablando de la carrera de su vida en el Señor, él había logrado algunas cosas, y entre estas cosas es guardar la fe. Según de Timoteo 4:7, escribe esta carta y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Entre estos logros del apóstol Pablo en toda esta vida cristiana, él destaca 3 de ellos, por lo cual será recibido con una corona de justicia. Y entre ellos es pelear la buena batalla, es acabar la carrera y es guardar la fe. Pablo habla de guardar la fe como algo vital en la vida cristiana, como correr la carrera para ganar a Cristo, pelear la buena batalla de forma correcta. Esto es guardar la fe. Es vital, es fundamental en nosotros. En la Biblia, guardar la fe significa perseverar firme en confianza, en obediencia y en fidelidad a Dios, hasta el final, sin desviarse ni abandonar lo recibido en Cristo. Amada iglesia, guardar la fe es poder caminar en estas 3 cosas: confianza, obediencia y fidelidad a Dios. Eso es guardar la fe. Si tú estás dispuesto a hacer estas 3 cosas hasta el final, estarás guardando la fe hasta el final. En el contexto del apóstol Pablo habla con Timoteo, y aquí vemos que guardar implica proteger, preservar y mantener intacta la fe, a pesar de pruebas, de engaños y de persecuciones. Guardar la fe es poder seguir siendo fieles, poder seguir teniendo confianza en Dios, a pesar de todo lo negativo que estamos viviendo, a pesar de toda persecución, a pesar de todo engaño. A pesar de todo lo que las tinieblas quieran hacer contra nosotros, debemos guardar la fe, y el apóstol Pablo motiva a Timoteo a hacer esto. En 1 Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Según este texto, dejamos de guardar la fe, iglesia, cuando tenemos profanas pláticas sobre cosas vanas. Dejamos de guardar la fe cuando profesamos argumentos de la falsamente llamada ciencia. Amada iglesia, aquí nos habla de 2 cosas en nuestra vida que tienen que ver con pláticas de cosas vanas y profesión de argumentos de una falsa ciencia. Ambas cosas tienen que ver con nuestro hablar. Ambas cosas tienen que ver con aquello que sale de nuestra boca, con aquello que profesamos, con aquello que platicamos, con aquello que expresamos verbalmente. Y vamos a entrar a este terreno. ¿Y por qué esto tiene que ver con el hablar? Iglesia, porque solamente lo que tú crees es lo que hablas. De la abundancia de tu corazón habla tu boca.
Tú vas a poder ver un panorama de lo que hay en tu corazón, de lo que hay en tu mente, dependiendo de lo que tú estás hablando de forma constante. Esto es lo que nos dice la Biblia. Si hay una creencia de que las cosas vanas son importantes o que la falsa ciencia tiene razón, pues eso es lo que vas a hablar. Vas a entrar en pláticas vanas si tú crees que eso es importante. Vas a profesar argumentos de una falsa ciencia si tú crees que eso es verdadero. Pero si tienes fe, deberías empezar a hablar con fe. Si tienes confianza en Dios, deberías empezar a hablar en confianza a Dios. El Señor nos invita a caminar por fe, a hablar con fe y a vivir en fe. ¿Cómo esto es posible? Recibiendo el espíritu de fe. Iglesia, la fe no es algo que tú tengas que forzarte a creer, sino es algo que se recibe a través del Espíritu de Dios, porque hay un espíritu de fe que es depositado para eso. 2 Corintios 4, 7 al 18 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios diciendo que el espíritu que levantó a Cristo nos resucitará a nosotros, y ese espíritu es un espíritu de fe que nos hace creer y hablar lo que creemos, que nos hace creer y profesar lo que creemos. Hay un espíritu de fe que nos hace hablar lo que creemos, iglesia. Este mensaje viene a revolucionar nuestro creer, para que sea revolucionado nuestro hablar, y a través de nuestro hablar sea revolucionado nuestro entorno. Necesitamos comprender esta línea que es básica cuando estamos hablando de vivir en fe, de guardar la fe. Muchas veces no vemos cumplirse cosas en nuestra vida porque no estamos hablando correctamente. Con nosotros hay un espíritu de fe que quiere que hablemos vida, pero también hay un espíritu de incredulidad que quiere que hablemos muerte. Y lo que tú empieces a creer, lo que tú empieces a escuchar, es lo que vas a tú terminar creyendo y es lo que vas a terminar hablando. Y aquello que terminas hablando es lo que terminas viviendo. Iglesia, esto determina el rumbo de nuestra vida, la forma en la que hablamos. Hay un énfasis en llegar de nuestra mente a nuestro corazón para que salga por nuestra boca. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y necesitamos comprender esto, que es la base de todo y nos lleva al principio de la creación. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y necesitamos recordar la forma en la que Dios creó todo. Fue por el poder de su palabra. Salmo 33, 6 y 9 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y aquí el salmista nos muestra de que todo fue creado solo por la boca de Dios. Génesis nos muestra que todo fue creado por la boca de Dios, por la palabra de Dios. Y a nosotros, al ser hechos a imagen y semejanza de Él, nos ha dado poder en nuestra boca. Nos ha dado poder en lo que decimos. Proverbios 18, 20 al 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Iglesia, tú comes de los frutos de lo que tú hablas. Lo que tú hablas se producen frutos, que es de lo que se llena tu vientre. Si tú produces fruto de vida, te vas a alimentar de la vida. Si tú produces fruto de muerte, te vas a alimentar de la muerte. Por eso es necesario que empieces a creer diferente, para que empieces a hablar diferente, y entonces vas a empezar a vivir diferente. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás profesando? Nosotros nos alimentamos del fruto que produce nuestra boca, ya sea del bien o del mal que hablamos. Cuida tu manera de hablar. Deja de hablar como Satanás habla y empieza a hablar lo que el cielo está diciendo. Empecemos a ser mensajeros fieles que hablen lo que Dios está hablando, no lo que el mundo está hablando, no lo que Satanás está hablando. Y vamos a estar respondiendo a una pregunta en lo que va a girar en 3 principios básicos. La pregunta es: ¿qué cosas deben ser revolucionadas en mi hablar? Iglesia, si con esta base podemos ver que nuestro hablar tiene que ser revolucionado, la pregunta es: ¿qué cosas? ¿Qué cosas de nuestro hablar tienen que ser quitadas o sustituidas? Y el primer principio que te traigo de parte del Señor es que debes de dejar de hablar muerte y comenzar a hablar vida. Mientras Satanás te dice que estás en angustia, en desesperación, en persecución, o que estás derribado, y todo esto parece ser cierto,
Tú debes empezar a hablar victoria aún en medio de esa situación. El apóstol Pablo nos sigue hablando del tema en 2 Corintios 4, 7, 10, que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro? El Espíritu Santo. Nosotros somos el vaso de barro que contiene un tesoro invaluable, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de fe. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Iglesia, podemos ver aquí Pablo que nos muestra una cosa, y es que la fe no niega la realidad, la fe supera la realidad. La fe no niega tu entorno y tus circunstancias. La fe es algo que te levanta por encima de ellas y te lleva más allá y te lleva a superarlas por esa fe que estás proclamando. Pablo empieza a ver y dice: estamos atribulados en todo. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Estamos perseguidos, pero no estamos desesperados. Iglesia, tú tienes que empezar a ver tu entorno, pero tienes que empezar a hablar victoria en tu entorno. Porque lo que estás viviendo no es tu final. Lo que estás viviendo no es la forma en la que vas a terminar. Dios es el que anuncia el final desde el principio, y si Dios te está hablando es porque Él ya te vio como victorioso, como Él ya te vio como que venciste en tu final. Necesitamos experimentar la vida de Jesús en nuestros cuerpos, pero esa vida en abundancia que Él nos viene a ofrecer debe ser conocida, creída y proclamada por nosotros, por nuestra boca, para que produzca el fruto del cual nos vamos a alimentar. Debemos cuidar nuestra boca para comenzar a hablar lo que edifica y no lo que destruye, lo que resucita y no lo que mata, lo que sana y no lo que hiere. Amada iglesia, en Efesios 4:29 nos insta a esto al decir: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de agradar a los oyentes. Necesitamos que de nuestra boca salgan palabras que edifiquen. Necesitamos que de nuestra boca salgan palabras no que destruyan, sino que empiecen a construir una vida en Dios, algo diferente. La pregunta para ti hoy es: ¿qué has estado hablando? ¿Qué ha estado saliendo de tu boca? ¿Has estado hablando de estar destruido, que estás angustiado, que estás desesperado? ¿O realmente estás hablando que a pesar de todo eso, ese no es tu final? Aún no se termina, porque en medio de la tribulación, la vida de Cristo se ve manifiesta en nuestro cuerpo. Iglesia, ¿qué estás hablando? Estamos respondiendo a esta pregunta: ¿qué cosas deben ser revolucionadas en mi hablar? En segundo lugar, iglesia, tienes que dejar de hablar malas noticias y comenzar a hablar la buena noticia. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Amada iglesia, si tú eres del que se llena de malas noticias y se al hablar malas noticias, y estás ignorando que tenemos una buena noticia, que es de salvación, una buena noticia que es de paz, una buena noticia de que tenemos un Rey eterno que viene a reinar sobre nosotros. Nosotros como cristianos necesitamos comprender que no podemos hablar lo que el mundo está hablando. Tú no puedes enfocarte y alimentarte de todo lo que está pasando en tu entorno y empezar a hablar esa muerte que estás escuchando. Tú tienes que empezar a alimentarte del pan de vida y empezar a hablar vida, para vivir esa vida en abundancia. Tenemos una buena noticia que creer y hablar. Buena noticia de salvación, de que poseemos un Dios que es Rey sobre todas las cosas. Esto que te estoy hablando no es profesión de optimismo, no es positivismo. Te estoy hablando de proclamar con fe verdades que Dios nos da y empezar a creer lo que ha salido de la boca de un Dios que no miente, de un Dios que no se arrepiente. El pueblo de Dios no es seco de malas noticias, sino voceros de una buena nueva en Cristo. Pero para poder empezar a hablar la buena noticia, necesita la buena noticia abundar en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Iglesia, si tú te alimentas constantemente de malas noticias que el mundo está hablando, pero no te alimentas de la buena noticia que es la palabra de Dios, tu corazón va a hablar de aquello que abunda en Él. Pero tú necesitas empezar a alimentarte de la buena noticia y dejar que tus pensamientos empiecen a fluir esa buena noticia. Pablo escribe a la iglesia de Filipo en Filipenses 4:8 y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay
virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Iglesia, ¿en qué estás pensando? Si tú estás pensando en la inseguridad de que el mundo te está presentando, o estás pensando en la seguridad que es Cristo en tu vida. ¿Estás pensando en la economía de este mundo, o estás pensando en la economía del cielo, que tu Padre es dueño de todo? ¿Qué estás pensando? Porque lo que tú estás pensando es lo que estás hablando. Necesitamos cambiar lo que estamos pensando, y lo único que transforma nuestro pensamiento es la palabra de Dios. Es la buena noticia, que sustituye todas las noticias negativas que el mundo nos ofrece. ¿Cuál es tu refugio? ¿A dónde estás yendo? Tus pensamientos y tus palabras deben estar alineadas con la vida que te es dada a través de Jesús. Amada iglesia, nosotros no peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria. Tú no peleas para ganar, tú peleas porque Cristo ganó hace más de 2000 años. Necesitas empezar a proclamar victoria, porque la victoria no la obtienes tú. Somos más que vencedores a través de Cristo, y esto nos habla Pablo. Y escribe algo que tenemos que empezar a proclamar con fe en Romanos 8, 31-37, que nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas con Él? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó también, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amada iglesia, tú necesitas empezar a proclamar con fe esta verdad. ¿Qué te va a separar del amor de Cristo? Nada. Nadie. Los próximos versículos, Romanos 8, 38, 39, te habla de que no hay nada ni nadie en toda la creación que te pueda separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién te acusa si Dios es quien justifica? ¿Quién te condena si Cristo murió por tu condena? Iglesia, ¿qué te va a separar de ahí? Si Dios te dio a Cristo, ¿cómo no te va a dar todas las cosas en tu vida? Puedes empezar a levantarte y hablar con esa fe, que el Dios que te dio a su Hijo unigénito te va a dar todo. ¿Por qué? Porque ese Hijo unigénito está orando por ti 24/7. Mientras hay uno que te está acusando delante del trono de Dios, hay un abogado defensor que está intercediendo por ti. ¿Y qué es lo que está orando Jesús? Está constantemente orando que tu fe no falle, que guardes la fe, que continúes corriendo. Antes que todo, somos más que vencedores por medio del que nos amó, por medio de aquel que obtuvo esa victoria, por medio de aquel que venció en esa cruz. Por su amor tenemos la victoria, y no solo para nosotros, iglesia, sino para que proclamemos la buena noticia de salvación y que otros sean capturados por esa victoria, para llevar a otros a esa cruz y a esa luz que transforma, que vence al mundo, que vence el mal con el bien, que lo transforma todo. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad para que cambie nuestra cultura. Nuestra cultura es una cultura de reino, porque somos precursores de ese reino en la tierra. No somos portavoces, no somos ecos de malas noticias, somos portavoces de un reino eterno. Y nuestra voz tiene que empezar a hablar lo que el cielo está hablando. Iglesia, ¿qué cosas deben ser revolucionadas en mi hablar? En tercer lugar, tienes que dejar de hablar como huérfano y empezar a hablar como hijo. Y muchas veces tu identidad determina tu hablar. La posición en la que tú estás determina lo que tú estás diciendo. Iglesia, ¿cómo habla un huérfano? Un huérfano dice: estoy solo y nadie me cuida. Pero un hijo se levanta y dice: Dios es mi padre y nunca me deja. Porque Hebreos 13:5 me dice: no te dejaré ni te desampararé, me dice el Señor. Un huérfano dice: no valgo nada y no merezco amor. Pero un hijo se levanta y dice: soy amado por el Padre, porque en 1 Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Iglesia, un huérfano dice: no tengo herencia, tengo que pelear por lo mío. Pero un hijo dice: yo soy heredero de Dios, porque en Gálatas 4:7 dice: ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Un huérfano dice: debo ganarme el favor de Dios, pero un hijo dice: vivo por gracia aceptando a Cristo
en Cristo, porque Efesios 1:6 nos dice que Él nos hizo aceptos en el amado. Un huérfano dice, tengo miedo al futuro, no hay seguridad. Pero un hijo dice, tengo confianza y acceso al Padre, porque en Efesios 3:12 me dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Un huérfano habla y dice que Dios es lejano y no te escucha. Pero un hijo dice que puedes acercarte a Dios como Padre, porque la oración modelo en Mateo 6 te dice que debes iniciar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Iglesia, tienes que empezar a cambiar tu posición. Tus pensamientos tienen que ser transformados, tu identidad tiene que ser transformada y lo que salga de tu boca va a empezar a ser algo que guarde la fe y que empieces a comer del fruto que estás profesando, del fruto que estás proclamando. No te estoy hablando de una proclamación o un decreto que no tiene sentido. Te estoy diciendo de que vayas a la buena noticia, porque la buena noticia te va a empezar a hacer hablar como hijo y poder empezar a ver esto. La voz del huérfano es temor, es rechazo y es inseguridad, pero la voz del hijo es confianza, es amor y es identidad en el Padre. La pregunta para ti hoy es, ¿cómo estás hablando? ¿Estás hablando como huérfano o estás hablando como hijo? Y es un llamado de Dios es una invitación a su mesa para empezar a guardar la fe y empezar a proclamar con fe aquello que queremos ver hecho, aquel alimento que queremos que se llene nuestro estómago, aquel fruto de lo que hablamos. ¿Cómo estás hablando, iglesia? Porque no importa tu situación de vida, lo que estés atravesando, Dios siempre puede hacer algo más. Y tú tienes que empezar a creerlo, empezar a hablarlo, empezar a proclamarlo con el espíritu de fe que te ha sido dado. Tú tienes la capacidad de creer, ¿por qué? Porque hay un espíritu de fe puesto dentro de ti. Tienes que creerlo, tienes que levantarte. Quiero compartirte una historia que escuché hace un tiempo atrás. Se cuenta que en un museo existía una pintura. Esta pintura tiene como título Jaque Mate. Y te voy a poner esta pintura en pantalla para que tú puedas observar lo que hay en ella. En esta pintura se observa un juego de ajedrez donde está jugando Satanás contra un ser humano. El ser humano se ve angustiado, se ve triste. ¿Por qué? Porque ya no tiene jugadas. Y Satanás, con una sonrisa burlona, parece que ya ganó, mientras un ángel está viendo este juego. Y está titulado este cuadro como Jaque Mate porque precisamente simboliza cómo Satanás ganó sobre la humanidad. Pero ¿sabes qué? Cuenta la historia que este cuadro pintado por Moritz August en el siglo XIX, que estaba en este museo, estaba exhibido ahí y un grupo de jóvenes llegó a ese lugar y estaban viendo y estaban haciendo todo el recorrido y el tour de ese museo. Y entre ellos se ponen a percibir y a ver ese cuadro y todos lo contemplaron. Sin embargo, minutos después todos continuaron el tour excepto una persona, excepto uno que se quedó viendo un momento más ese cuadro. Y los demás continuaban y él se quedó frente a ese cuadro y él no se movía frente a ese cuadro. Cuando aquella persona que está dando el tour percibe que esta persona se quedó atrás, viene y se regresa y le dice, tenemos que avanzar, ¿qué pasa? A lo que este joven que está viendo el cuadro voltea a verlo y le dice, en este cuadro hay un error. O cambian el cuadro o le cambian el nombre. Y le preguntaron, ¿por qué dices eso? Y este joven dijo, yo soy Paul Morphy, soy campeón mundial de ajedrez. Estaba viendo este cuadro y estaba viendo ese tablero de ajedrez y todas las jugadas que hay en él. Y quiero decirles algo, lo que hay ahí no es jaque mate, porque el rey todavía tiene movimiento. Iglesia, no estaba perdido, la guerra no estaba perdida, el rey todavía tenía un movimiento. Así pasa en nuestra vida, el enemigo quiere convencernos de que estamos derrotados, sin salida y en jaque mate. Pero mientras el rey que es Cristo esté en el tablero, nunca va a ser jaque mate. Iglesia, en la cruz el diablo pensó que había ganado, pero la resurrección fue el movimiento final del rey que cambió la historia. Satanás pensó que había ganado en el Edén, pero el rey tenía una jugada más. Satanás pensó que había ganado con Moisés, pero el rey tenía una jugada más. Satanás pensó que había ganado con Abraham, pero el rey tenía una jugada más. Satanás pensó que había ganado con Israel, pero el rey tenía una jugada más. Satanás pensó que había ganado en la cruz, pero el rey tenía una jugada más levantándose el tercer día. Iglesia,
Quizás Satanás piense que ya ganó contigo, pero déjame profetizarte de parte de Dios. El rey está en el tablero y el rey tiene una jugada más en tu vida. No se ha acabado aún. Si tú tienes vida, si tú estás respirando, tienes que levantarte cada mañana sabiendo que aún hay propósito en ti. Mientras Dios no te lleve de esta tierra es porque el rey tiene una jugada más. Mientras tú todavía no seas arrebatado es porque el rey tiene una jugada más. Hay un movimiento más en el tablero. No estás destruido. Posiblemente estás derribado, pero no estás destruido. Estás perseguido, pero no estás desesperado. ¿Por qué? Porque el rey está en el tablero. El rey sigue de pie. El rey no ha caído. Y déjame profetizarte esto y anunciarte esto. El rey no va a caer. Porque el que peleó esa batalla, él no ha perdido ninguna y no la perderá hasta el final de los tiempos. Tú tienes que levantarte con fe, con este espíritu de fe y empezar a creer y a proclamar precisamente eso. Mi rey aún tiene una jugada. Mi rey aún está por hacer un movimiento. Mi rey no ha sido derrotado. Mi rey no se ha rendido conmigo. Mi rey no se ha rendido con mi familia, con mi situación, con mis hijos, con mis promesas. El rey no se ha rendido aún. El rey aún tiene un movimiento más, iglesia. Te profetizo esto de parte del Señor. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo tú? Hay un espíritu de fe en ti que tú tienes que permitir que se levante para creer esto. El rey tiene un movimiento más. Pero tú debes creerlo. Jesús lo dijo en Juan 11:40. Son palabras de Cristo que le dijo a sus discípulos. Y de parte del Señor te las digo hoy. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Iglesia, si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, si tú quieres ver ese movimiento glorioso del Rey, es momento de levantarte en fe. Es momento de dejar de hablar muerte y empezar a hablar vida. Es momento de dejar de hablar como huérfano y empezar a hablar como hijo. Es momento de dejar de hablar malas noticias y empezar a hablar buenas noticias. Todo aquel que se levanta con un espíritu de fe, se levanta con un espíritu de misión a proclamar las buenas noticias. Porque tienes que empezar a alimentarte de un fruto bueno que sale de tu boca. Pero tiene que ser revolucionado lo que tú hablas a través de lo que tú piensas, de lo que tú crees y de lo que tú recibes. Y esta es la palabra que he traído para ti hoy, para de parte del Señor invitarte a esta mesa de comunión durante esta semana. Que esta semana sea una semana donde tú crezcas en fe, donde tú puedas proclamar algo diferente, donde tú puedas profetizar sobre todas las situaciones en tu vida y empezar a hablar que el Rey todavía tiene una jugada más, que aunque parece que es el final, que aunque parece que la barca se hunde, el Rey todavía está ahí. Y mientras el Rey esté ahí en tu barca no se va a hundir, iglesia. Tienes que creerlo, tienes que adueñarte de esto y vas a ver la gloria de Dios. Quiero invitarte a cerrar tus ojos, a abrir tu corazón y a decir: Padre eterno, gracias Dios, porque tú eres digno de toda alabanza, digno de toda gloria, digno de todo honor. Y hoy te pido, Espíritu Santo, de que sea derramado tu espíritu de fe en cada uno de los que estamos conectados en esta transmisión, en esta plataforma. Espíritu Santo, ven como espíritu de fe a nuestra vida. Permítanos levantar las manos, permítanos levantar ese escudo para poder detener todos los dardos de fuego del maligno, para poder seguir guardando la fe, para poder seguir peleando la buena batalla, para poder seguir corriendo la carrera. Espíritu Santo, amado Rey, ven y haz crecer nuestra fe. Pon en nosotros convicción, convéncenos para que tengamos convicción, para que tengamos compromiso y carácter para poder seguir firmes en lo que tú has dicho. Porque hoy venimos con fe, simplemente no declarando positivismo. Hoy venimos con fe proclamando lo que tu palabra ya nos ha dicho. Y Señor, todo lo que ha salido de tu boca nosotros lo creemos. Lo que tú digas nosotros lo creeremos. Lo que tú digas nosotros lo haremos. Lo que tú digas nosotros diremos. Porque hoy estamos dispuestos a revolucionar nuestra forma de hablar. Renunciamos a hablar como huérfanos. Renunciamos a hablar malas noticias, renunciamos a hablar muerte y hoy nos apropiamos de un espíritu de fe para proclamar vida, para proclamar las buenas nuevas y para hablar como hijos tuyos, porque la posición que tenemos es que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo y estamos sentados en una posición celestial en la que hemos recibido toda bendición espiritual en las regiones celestes por medio de Cristo. Y hoy proclamamos y profetizamos sobre todas nuestras circunstancias de que nuestro Dios es un Dios mucho más grande, que no ha perdido una sola batalla, que sigue siendo el Rey y que está en el tablero y todavía hay una jugada más, todavía hay un movimiento más, todavía hay una gloria más, porque la gloria postrera va a ser mejor que la primera y nos levantamos en fe creyendo, porque no es por vista,
es por fe. Renunciamos a lo que nuestra vista nos dice que observa en el mundo y nos aferramos a la fe que se levanta en nuestro interior por el espíritu de fe que eres tú, amado Espíritu Santo. Convéncenos y llévanos más profundo. No queremos solo una visitación tuya, queremos tener una habitación para ti y te pedimos que hagas tu voluntad con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, esta ha sido la palabra de Dios, esta mesa de invitación de parte de Dios. Empieza a hablar diferente, empieza a creer diferente y empezarás a vivir diferente. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en un próximo episodio.